para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. La palabra de Dios ha llegado hasta nuestra vida. Amén. La palabra de Dios ha llegado hasta nuestra vida. Y esta palabra es necesario, hermano, que nosotros entendamos que ha llegado con un propósito. Es lo que el apóstol Pablo, él le está, en este caso, le está diciendo a los creyentes de Corinto. La palabra de Dios ha llegado con un propósito. ¿Y cuál es el propósito que tiene la palabra de Dios? Dice el apóstol directamente, el amonestarnos. ¿Sabe que estaba analizando, y bueno, todo lo que ya hemos venido mirando, lo que hemos venido leyendo, respecto a esta exhortación del capítulo 10 de la primera carta a los Corintios, donde el apóstol muestra cómo en el Antiguo Testamento lo que se dio, y más exactamente lo que se dio con el pueblo de Israel en el desierto. Usted dirá, hermano, pero ¿cuál es la relación que hay entre lo que el pueblo de Israel vivió cuando estaba en el desierto y lo que vive la iglesia hoy en día? Pues sucede que ellos, antes de entrar en la tierra de Canaán, que es la tierra de la abundancia, la tierra donde Dios les prometió que les bendeciría allí, antes de ellos llegar a esa tierra, ellos tuvieron que pasar por un desierto que se encargó de probarles, un desierto que Dios utilizó para llevarles a que conocieran mejor a Dios, para que conocieran el poder de Dios. Hoy en día nosotros como iglesia estamos en esta tierra. Y aunque decimos que somos ciudadanos del cielo, porque lo que el apóstol Pablo declaró, que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, y donde se plantea que el creyente en la tierra es un peregrino. Eso es lo que somos nosotros acá, peregrinos y extranjeros. Esta no es nuestra tierra, esta no es nuestra patria. Nosotros vamos hacia lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, mire que hay una similitud en lo que el pueblo de Israel vivió antes de entrar a Canaán y lo que la iglesia hoy en día está viviendo antes de llegar a nuestra patria celestial. Entonces, el apóstol por eso muestra que ellos antes de entrar, e incluso muchos de ellos no pudieron entrar. Muchos de ellos se quedaron postrados en el camino. Y el apóstol está en esta primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, está describiendo cuáles fueron las causas, cuáles fueron los motivos que llevaron a que el pueblo de Israel no pudiera entrar y no pudiera recibir lo prometido. Y luego ahora él dice, haciendo la comparación con la iglesia, dice, bueno, y esto y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas, y ahora dice, para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea, nosotros que hemos llegado, digámoslo de esta manera, hemos llegado a esta etapa. Ahora para nosotros esto se convierte en una amonestación, o escúcheme bien, o debería de convertirse en una amonestación. Porque aunque la palabra de Dios, ella nos habla y nos muestra cómo todo esto sirve de ejemplo. O sea, y el apóstol está diciendo, eso es un ejemplo, y él lo toma como un ejemplo para nosotros. Pero eso no significa, escúcheme bien, que nosotros lo asimilemos y de verdad entendamos que se nos dejó esta escritura
para que fuera como una advertencia y para que fuera una amonestación para nosotros. ¿Por qué razón? Porque aunque Israel vivió todas estas circunstancias y que los llevaron a ellos a caer, y nosotros somos conscientes de esa realidad, la pregunta que nos hacemos es cuántas veces nosotros estamos cayendo en los mismos pecados que ellos cayeron. Y pasa como pasaba allá lo que leíamos el día de ayer en Números, capítulo 16, donde Coré se revela, donde ellos se levantan allá y Dios los castiga. Y 20, 30, 50 años después, ¿el pueblo hace lo mismo? No, al día siguiente. Escúcheme eso, o sea, hoy Dios hace un juicio y Dios reprende porque el pueblo se rebela y es desobediente y Dios entra a castigar, pero sucede que mañana, ahora todo el pueblo vuelve a la misma situación, a la misma murmuración. Entonces, mi hermano, nosotros debemos de saber que a veces, incluso al creyente, le sucede de una manera similar. Estamos leyendo la palabra, estamos viendo las advertencias, estamos tomando lo que la Biblia dice y que se nos está presentando como un ejemplo, pero ¿cuál es nuestra respuesta? El salir huyendo y el decir de verdad, no vamos a caer en lo mismo. Y como le dijo Moisés al pueblo, apártense de ellos, apártate de esa conducta, no repitas la misma historia. O por el contrario, estamos cayendo en los mismos pecados que ellos cayeron. Y por eso, hermano, en esta mañana, esto debería de ser para nosotros como una confrontación. O sea, que usted y yo nos confrontemos, porque a veces uno dice, hermano, pero no sé, ¿por qué insistir tanto en lo mismo? ¿Saben que los apóstoles, ellos vivieron eso? Tal vez los creyentes dicen, ¿ustedes por qué nos hablan y nos insisten tanto en lo mismo? Ese mensaje ya me lo sé. Esa palabra yo ya la he escuchado. A ver, ¿por qué no me predica de algo diferente? Pero el problema no es si es que Dios ya habló o no habló. El problema es cómo es que nosotros estamos respondiendo a lo que ya sabemos, a lo que hemos oído. Y el pueblo de Israel, ellos habían escuchado ya la palabra de Dios. Ya ellos sabían y ellos veían allá el juicio de Dios y veían la reprensión, pero aún así ellos querían, a veces, ¿cómo es que pasa con el ser humano? Que quiere repetir en carne propia, quiere repetir lo que otro está viviendo. Entonces, claro, hay quien dice, no, yo no necesito, para mí el saber que otro pasó por ahí, se cayó, pues yo me voy a cuidar de no caer, de no pasar por lo mismo. Hay quien puede pensar de esa manera, pero el otro dice, no, yo quiero vivirlo. Yo quiero también experimentarlo. Entonces, hermano, la pregunta es, ¿cómo estamos respondiendo nosotros a lo que hemos oído? Estaba pensando en cuántas cosas Dios nos habrá ya advertido. Cuántas cosas de pronto usted puede decir esta mañana, hermano Jairo, es que yo sé que ya Dios me ha hablado. Ya yo sé, ya Dios me lo ha dicho. Y ya me ha exhortado Dios para que no haga esto. Pero aún así lo sigues haciendo. Para que te apartes de algo, pero aún así, aunque has oído la palabra de Dios, aunque sabes lo que piensa Dios al respecto, pero no ha querido obedecer, pero no se ha querido poner en práctica la palabra de Dios. Entonces, no se trata de que es que Dios no habla, porque hermano,
Dios ha hablado. Cuando un creyente cae, hay quienes piensan y dicen, ve, tan raro, de un momento para otro cayó. ¿Y dónde estaba Dios? ¿Y qué pasó? Y yo les decía hace unos días de un joven de la iglesia que cayó en pecado y en vez de él reconocer su culpa, él terminó fue culpando a Dios y diciendo, pero si yo le servía a Dios, ¿por qué Dios me dejó caer? O sea, el que falló fue Dios, no fue él. Aunque él fue el que cayó en pecado, pero él dijo, no, no, yo no fui yo. O sea, pues yo sí pequé, pero la culpa no es mía, la culpa es de Dios que no me guardó, porque yo hasta le estaba sirviendo a Dios, es lo que la persona decía. Entonces, nosotros, hermanos, debemos de mirar que la palabra de Dios, ella nos ha dejado un ejemplo para amonestarnos a nosotros y para que tengamos cuidado. Para que tengamos cuidado, para que no caigamos, para que la historia no se repita. Es que nosotros no estamos en el principio allá, donde no sabemos, donde no hemos visto a alguien caer, no hemos visto consecuencias. Adán y Eva, ellos nunca habían visto a alguien que hubiese pecado. De pronto alguien puede decir, pero Adán, ¿por qué no leyó la Biblia? La hubiera leído, cómo otros luego pecaron y cómo Dios los reprendió. No, Adán no tenía Biblia. Hasta ese momento ellos no eran conscientes de esa situación, ellos no habían visto el ejemplo, ellos empezaron siendo más bien ejemplo para otros, lo que ellos no sabían era eso, que ellos iban a ser el primer ejemplo, digamos, para el ser humano de desobediencia. Pero en el caso de nosotros no es así. Porque nosotros tenemos la escritura, nosotros tenemos la palabra de Dios y por eso dice, estas cosas les acontecieron como ejemplo, están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Es que hermano, nosotros no estamos en el principio de la historia, nosotros ya estamos en el final de la historia. ¿Y cómo vamos a repetir los mismos pecados y las mismas caídas que tuvieron ellos en la antigüedad? Eso es lo que nos está advirtiendo Dios a través del apóstol Pablo acá. Y está tomando por eso el Antiguo Testamento para traer esta amonestación a nuestra vida. El verso siguiente, el verso número 12, dice algo, y de pronto este texto, yo sé que muchos lo conocen, hermano, hermano Jairo, yo alguna vez me prediqué un sermón muy bonito de ahí. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Esta advertencia, que como decía algunos tal vez la conocen, ya la recuerdan, mire en el contexto que se dio. Mire el contexto, porque algunos de pronto tomaron el pasaje y lo aislaron y no entendieron por qué fue que el apóstol dijo, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y eso incluso algunos pueden tomarlo y decir, pero hermano, entonces uno debe siempre andar como con la duda, este verso entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? El apóstol está diciendo, el que piensa estar firme. Porque muchas veces, o sea, él no está diciendo, escúcheme esto, él no está diciendo el que está firme, no está diciendo eso. Dice, el que piensa estar firme. ¿Por qué razón? Porque la firmeza a la que se refiere el apóstol es algo más como de pensamiento. Como se diría más bien algo como más subjetivo, como que yo en mi manera de razonar, en mi manera de ver, yo mismo puedo llegar a sentirme confiado, a sentir que estoy haciendo lo correcto, a sentir que yo sí, y de pronto a veces digo, no, es que el otro esto, pero es que yo sí estoy haciendo las cosas bien. Pero es que a mí eso no me va a suceder jamás porque es imposible que yo entre de pronto a hacer esto o aquello.
La persona en su pensamiento puede llegar a pensar, escucha, a pensar que él está firme. Por eso el apóstol dice, así que el que piensa estar firme, le dice, tenga cuidado, mire que no caiga. Yo no sé esta mañana cómo se siente usted. Porque aquí el apóstol Pablo, él está hablando es de cuando la persona tiene esa falsa seguridad espiritual. Y usted me dirá, hermano Jairo, pero ¿cuál es esa falsa seguridad? O sea, ¿cómo se logra identificar? Bueno, el apóstol está advirtiendo respecto a ese autoengaño. Cuando yo mismo me estoy engañando a mí mismo, cuando yo mismo estoy depositando mi confianza no en lo que debería de estar colocándola. Entonces, por ejemplo, cuando alguien está confiando tal vez en los años que lleva en la iglesia, y alguien dice, hermano, pero ¿usted cómo me va a venir a decir que yo tenga cuidado? Usted no sabe cuántos años llevo yo de estar en la iglesia. Hermano, vea, es que yo estoy desde niño, es que yo fui criado en un hogar cristiano, tal vez pueda que alguien lo diga. Hermano, vea, a mí me bautizó el misionero tal. No, hermano, eso que le pase a una persona nueva, que le pase al otro allá. Y hermano, y la persona a veces deposita su confianza donde no debe de depositarla. Porque personas, escúcheme esto, personas más antiguas que usted o que yo no han podido terminar la carrera. Porque el enemigo los engañó, el enemigo los logró hacer caer. Entonces, una confianza mal depositada. Decía, de pronto en los años que lleva en la iglesia. De pronto incluso en el conocimiento. Hermano, vea, yo soy consciente de que en estos devocionales se conectan hermanos que saben mucho. Y que de pronto uno está predicando y ellos se sientan allá con el lápiz allá, con sus hojitas allá, a mirar, no, esto no, aquí se equivocó el hermano, esto no es verdad, ve, esto, y entonces, y la persona de pronto muy confiada en el conocimiento que tiene. Y puede que alguien, la confianza y la seguridad de que no se va a apartar de Dios, de que ahí va a estar en el Señor, hermano, es porque él piensa, él deposita su confianza tal vez en el conocimiento que tiene. O incluso, tal vez haya alguien que la confianza la tiene depositada en la experiencia. Hermano, vea, es que yo he pasado, ay hermano, usted viera todos los procesos que yo he vivido. Usted viera todos los casos que yo he tenido que atender. Y hermano, y vuelvo y le digo, y esto es una confianza mal puesta. Y por eso el apóstol Pablo, él toma el ejemplo del pueblo de Israel, porque en un principio lo que él mostraba, decía, ellos tuvieron experiencias con Dios. Ellos vieron a Dios, hermano, es que una cosa es de pronto que a usted le hayan contado que Dios hace milagros, que de pronto usted diga, sí, es que yo he leído en la palabra que Dios hace maravillas. Y otra cosa es usted estar frente al mar y que la gloria de Dios descienda y abra un camino en medio de ese mar y que fuera de eso quede un camino seco por donde cruzar. Hermano, eso lo hace es el poder de Dios. Entonces, una experiencia de esas pudiera llevar a que una persona dijera, no, hermano, a mí hacerme dudar, a mí hacerme volver atrás. Yo creo que jamás, eso es imposible que el enemigo me haga caer. Eso es una confianza mal depositada. ¿Por qué? Porque en el pueblo de Israel, hermano, a pesar de todo eso, ellos terminaron cayendo, a pesar de que ellos vieron la gloria de Dios. Y es ahí donde cuando está esa falsa confianza,
que aparecen algunos pecados que son los que ayudan a que la caída sea más rápida, a que la persona de verdad termine afuera antes tal vez de lo proyectado. Y es cuando el corazón de la persona empieza a llenarse de orgullo. Y entonces se llena de orgullo, decía, por los años que lleva en la iglesia. Se llena de orgullo por el conocimiento que tiene. Se llena de orgullo por los mismos privilegios, porque al que es antiguo, pues no, él tiene privilegios dentro de la iglesia. Vea cómo lo tienen en cuenta y cómo lo respetan. Oiga, no, ese hermano tan especial y todo el mundo habla bien. Y el corazón, decía, se llena de orgullo. Cuando empieza a haber descuido en la vida espiritual. Y entonces se empieza a descuidar lo importante y lo necesario. ¿Qué es importante y necesario para un cristiano? Yo le pregunto a usted. ¿Qué cosas usted considera que un cristiano no debe, hermanos, no se debe descuidar en lo más mínimo? Porque incluso el creyente más antiguo, o el creyente al que tenga los mejores dones o que tenga grandes ministerios, aún así teniendo todo ello, si descuida esto, hermanos, su vida espiritual se va a ir en caída total. ¿Cuáles son esas cosas que usted y yo no podemos descuidar? Y entonces yo sé que usted me está hablando allá, me está escribiendo, hermano Jairo, la oración. Hermano Jairo, la relación con Dios, lo principal en la vida de un creyente, hermano, sí, yo sé, porque tengo conocimiento, que no se puede dejar de orar, que no se puede romper la relación con Dios, la intimidad con Dios. Ahora la pregunta, ¿lo sabes pero también lo tienes en cuenta? ¿O solamente quedó el conocimiento? Entonces mira cómo, hermano, no se trata simplemente de saber y conocer, sino se trata de tomar en cuenta y recibir de parte de Dios la amonestación en nuestra vida. Entonces el descuido, por un lado el orgullo, la soberbia, pero por otro lado el descuido de la relación con Dios. El Señor dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Hermano, la palabra de Dios, ella, cuando yo la leo, cuando yo la estudio, cuando yo escucho la palabra de Dios, la palabra de Dios va limpiando mi vida. La palabra de Dios limpia. Pero cuando el creyente deja de tener una relación con la palabra, deja de recibir la palabra, hermanos, su corazón empieza a llenarse de cosas que no agradan a Dios. Entonces viene el descuido. Y hermano, y tendríamos que hablar, y bueno, ya se me acabó el tiempo, pero tendríamos que hablar de esas pequeñas cosas que empezamos a permitir en nuestra vida. Y que como que empezamos nosotros a darnos lugar y a permitirnos, y no, pues es que yo tengo derecho. Vea, en el caso de Salomón, la caída de Salomón, ¿por qué se dio? Porque él comenzó a permitirse cosas que Dios no le había permitido. Y él comenzó a ver cosas que él las consideró que eran buenas y que como él era el rey y como nadie le iba a poder decir nada. Y él de pronto su confianza, esa falsa confianza en sí mismo, le llevó a pensar, decir, pero yo siendo el hombre más sabio, ¿a mí esto qué me va a afectar? ¿A mí esto cómo me va a dañar? ¿Sabe qué, hermano? El ejemplo de Salomón es uno de los ejemplos, déjeme decirle, más extraordinarios que la Biblia tiene. Escuche eso, de los ejemplos que tiene la Biblia, de los más extraordinarios, el de Salomón.
Porque a pesar de haber llegado a ser el hombre más sabio sobre la tierra, pero usted lo ve que terminó cayendo. Y uno dice, pero ¿cómo? Pero ¿cómo? Si era el más antiguo, decía, si era allá el que tenía, no sé, el mayor reconocimiento, tenía riquezas. ¿Cómo es que termina cayendo? Ahí es donde el apóstol dice, el que piensa estar firme. Y entonces, y por pensar estar firme, deja de poner su confianza en Dios, deja de estar vigilando su vida espiritual, deja de estar vigilando sus oídos, sus ojos. Hermano, eso le termina llevando a caer lastimosamente. A Salomón lo hizo caer. Que Dios nos ayude a nosotros. Porque esto no se trata de solamente sentarnos a escuchar la palabra y decir, oiga, qué bonito, oiga, ay, qué interesante esa palabra. Ve, hermano Jairo, ese verso yo nunca lo había mirado. No, se trata de que nos miremos esta mañana, que miremos nuestra vida, qué cosas nos estamos permitiendo y que le pidamos al Señor que nos ayude.